Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El 1 de diciembre de cada año, después de 1948, celebramos con mucha pompa, con mucho orgullo, la abolición del ejército costarricense. Esta no es una situación particular nada más nuestra. Pocos países en el mundo, de los 194 países que existen, solo 24 han abolido el ejército o no tienen ejército o no tienen fuerzas militares como fundamento del sostenimiento del Estado y de la organización estatal nacional. De estos 24 países, todos son países pequeñitos, algunos son islas casi, pequeños países chiquitillos en el mundo que hemos podido eliminar el ejército como una institución permanente y como una institución generadora de gastos. En Costa Rica, sin embargo, el elemento militar ha estado presente en la historia nacional, porque cuando hablamos de abolición del ejército, no podemos ocultar que el elemento militar ha estado presente en la vida institucional del país. Desde la época colonial se desarrollaron estructuras militares orientadas a sostener el poder dominante de los españoles y se desarrollaron milicias y fuerzas encargadas de sostener el orden, de proteger las autoridades coloniales, de aplacar, apagar y combatir las rebeliones indígenas que se resistían a la opresión colonial. Durante los procesos de independencia, en algunos países hubo que desarrollar ejércitos nacional libertadores para poder combatir a los ejércitos dominadores, opresores de carácter colonial. Y cuando estos ejércitos nacional libertadores se desarrollaron en el periodo republicano, una vez derrotado el colonialismo europeo, como instituciones poderosas en el marco de los estados donde allí funcionaron. Por eso, en América Latina especialmente, hay muchas estructuras militares con características de ejército que tienen sus raíces en las luchas libertadoras de la independencia, pero que deformaron también la práctica institucional de los gobiernos posteriores cuando los militares ejercieron el mando principal, cuando los militares gobernaron, cuando establecieron dictaduras, tiranías, satrapías, desarrollaron formas autoritarias y violentas de gobierno todavía hasta entrado el siglo XX, o se opusieron a gobiernos democráticos en muchos países del continente. Tiranías, satrapías, dictaduras eran las formas de gobiernos militares. En Costa Rica, dichosamente, no tuvimos esas formas acentuadas en gobierno. Quizás la clave del desarrollo de esta situación fue particularmente la mayor presencia de educadores y de abogados en los jefes de Estado y en los presidentes de la República que hemos tenido. Excepcionalmente militares a cargo del gobierno, pero militares como el general Tomás Guardia, que se rodearon de civiles, todo su gabinete fue de civiles, y de civiles notables, entre ellos el propio José María Castro Madrid, que había sido presidente de la República, presidente de la Corte, presidente de la Asamblea Legislativa, rector de la Universidad de Santo Tomás, primer gran jefe de la masonería nacional. Este era Castro Madrid, un hombre que en ese campo tal vez no ha tenido igual en el país. Entonces teníamos una situación particular de un Estado que, aunque tenía presencia de militares hasta 1948,
estos militares de una u otra manera fueron siendo sometidos poco a poco al control civil, al control político civil. Desde 1821 hasta 1870 hubo una gran conflictividad político-militar en el país. De distinta manera hubo conflictos donde hubo enfrentamientos entre costarricenses, intentos de golpes de Estado, suspensión de la Constitución, gobiernos cortos, etc. Pero emergían sobre los jefes militares de esos enfrentamientos siempre los jefes civiles a cargo de los gobiernos. Esta fue una cosa muy importante. Y yo creo que este fue uno de los rasgos esenciales que fue marcando poco a poco, con lentitud pero con firmeza, el desarrollo de una institucionalidad democrática que no vio en los cuarteles ni en los militares el asidero de salvación del desarrollo institucional. El primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, desde 1824 hasta 1833 fue un educador. Solo pensar en ese importante arranque del Estado costarricense ya nos marca a nosotros la diferencia. Y con él incluso el desarrollo de la educación que empezó a gestarse y a fortalecerse con apoyo de las municipalidades, incluida la educación de niñas a finales de la década de 1820, abierta la educación también a la posibilidad de que las mujeres pudieran entrar a la escuela. Durante los periodos de las juntas de gobierno de 1821 a 1824, ahí hubo civiles y sacerdotes gobernando el país, y durante ese periodo, por la herencia de la tradición española, todavía teníamos una comisión militar dentro de la Junta que regulaba los aspectos orientados a las milicias, y cuando desarrollamos la independencia, esa parte de la estructuración militar del periodo anterior permanece en las milicias que se van a formar en el periodo de independencia hasta el gobierno de Braulio Carrillo, cuando empieza a articularse el ejército costarricense con mayor forma. Y en 1842, cuando llegó Francisco Morazán a Costa Rica, el ejército se refortaleció. Primero porque él traía su propia fuerza militar. Segundo porque se une esa fuerza militar de Morazán a la fuerza del Ejército Nacional, que terminan votando a Carrillo y organizando el ejército de nueva manera. Para esa época el ejército ya era una institución importante, y en 1852 por ahí el gobierno de Juan Rafael Mora Porras, el gran héroe de la guerra de 1856, el gran estratega político y militar de esa guerra contra los filibusteros norteamericanos, como parte del desarrollo de la institución militar, había impulsado la gestación de una academia militar, para lo cual trajo a Costa Rica a Fernand González, que era un militar de origen polaco, para que formara oficiales militares y desarrollara la Academia Militar de Costa Rica. En esos días nos arrolló la campaña nacional de 1856-57 y tuvimos que enfrentar la amenaza filibustera en Centroamérica y en Costa Rica. Entendamos que en Costa Rica, porque los filibusteros norteamericanos entraron al territorio nacional hasta la hacienda Santa Rosa en Guanacaste, donde hubo que derrotarlos el 20 de marzo de 1856, que para mí es la batalla más importante de todo el escenario de la guerra, porque es la que expulsa a los filibusteros del suelo costarricense. Sin embargo, a veces destacamos más la del 11 de abril, la derrota, la primera derrota de Walker en Nicaragua, pero no debemos olvidar la batalla de Santa Rosa, que es a través de la cual se organiza la huida de los filibusteros del territorio nacional, y en ese sentido se limpia el territorio nacional de la amenaza filibustera. El ejército en Costa Rica en ese periodo era una fuerza importante, significaba casi
entre el 2 y el 3% de la población organizada alrededor de eso, con la campaña nacional de 1856 y la movilización popular de voluntarios que se produce para ir a combatir a los filibusteros. El ejército llegó a tener una fuerza institucional del 10% de la población de Costa Rica, el 20% de los hombres que marcharon a la guerra, que salieron de los campos de trabajo, fue importante en ese sentido, y eso le dio un carácter nacional y popular al ejército. Del resultado victorioso de las guerras de 1856 y 1857 y el triunfo sobre los filibusteros norteamericanos, el ejército salió fortalecido. Héroes, caudillos, personajes importantes de la guerra empezaron a relucir en el país. Héroes nacionales aparecen: Juan Rafael Mora, el general Cañas, Juan Santamaría. Más tarde se reconoce a Pancha Carrasco y a otros distinguidos costarricenses que no se les ha dado el mérito adecuado en altura y en distinción como estos otros, pero que también lo tuvieron, y que deben considerársele héroes. Los muertos de la guerra del 56-57 no son solo Juan Santamaría, ni los otros dos que intentaron también quemar el mesón, el nicaragüense que participaba con nuestra tropa y el capitán cartaginés que también cayó en ese intento, el capitán Pacheco Bertora, a quienes hay que reconocerles el mérito de haber ofrendado su vida en esa causa. En los días siguientes a la guerra de 1856, algunos de estos héroes y grandes militares participan del asesinato injusto del presidente Mora Cañas, del general de Mora Porras, del general Cañas y de Arancibia, que fueron fusilados en 1860, cometiéndose un alto crimen de Estado que reflejaba nada más los intereses económicos sociales de la época y de los grupos económicos que se habían forjado en esos años, en esa década particularmente, y de las contradicciones alrededor de las mismas en esos grupos económicos. Durante el periodo 60-70, de 1860 a 1870, dos militares que habían participado en la guerra de 1856, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, pasaron a ocupar puestos importantes detrás del poder en el ejercicio público institucional del país, especialmente alrededor del gobierno de José María de Montealegre, que fue el responsable directo del fusilamiento de Mora y de Cañas. 1869, el presidente Jesús Jiménez Zamora impulsa la educación escolar gratuita, costeada y obligatoria por parte del Estado, marcando una nueva pauta en el desarrollo institucional del país, entendiendo, digamos, la visión del futuro del país, haciéndola descansar en el desarrollo de la educación. Ya en 1868 se habían tomado algunas medidas contra los militares y prácticamente en 1869 y 70 se culmina el proceso por el cual Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, esos militares que habían dominado la década del 70, tras bambalinas, quedaron fuera del poder político y se estructuró de una manera contundente a partir de Jesús Jiménez Zamora y luego con el general Tomás Guardia en 1870, una política orientada a que el ejército nacional fuera dirigido por civiles. En el caso de Guardia, que era militar, que había participado en la guerra en 1856-57 bajo las órdenes del general Cañas, estructura el ejército con el código militar de la época de 1871 y ahí impone igual ese control político civil sobre los militares. Y este es uno de los elementos más importantes de la idiosincrasia nacional antimilitarista del país, porque la institución militar no se gestaba con jefes militares directamente, sino que se imponía sobre la institución militar el estado político, la civilidad política del país.
Y en los años siguientes, a pesar de una serie de políticas de crecimiento del ejército en ese momento, natural que así fuera, y por conflictos que amenazaban a Costa Rica con Colombia, con Guatemala, etcétera, en términos militares, pues el ejército se mantuvo fuerte en algunas instituciones, pero en franco debilitamiento, aunque débil desde el punto de vista en que avanzaba también el proceso educativo. Incluso llegamos a tener un almirantazgo de marina, porque compramos hasta un barquito ahí para enfrentar una amenaza del presidente Barrios de Guatemala en posibilidad de ir a una guerra hasta con barcos. Dichosamente no se desarrolló la marina costarricense militar desde el punto de vista. Necesitamos una marina comercial más bien que cubra nuestros mares y que permita sacarle más provecho a nuestros mares para alimentar mejor nuestra población, cosa que no se ha hecho. En los años 70, 90, los liberales que pasaron a ocupar un papel destacado en la vida nacional, algunos con rango de generales, pero eran civiles, fortalecieron la institucionalidad democrática liberal del país, especialmente en la década de 1880, 1890, cuando a las reformas educativas de Jesús Jiménez se fortalecen o se impulsan las reformas educativas de Bernardo Soto y de Próspero Fernández y de Mauro Fernández, que conducen a fortalecer la educación secundaria del país y la formación de maestros posteriormente. Y con esto tiende a debilitarse también estructuralmente el ejército, porque se iban dando lentamente los recursos apropiados para el fortalecimiento de la escuela y el colegio y disminuirlo del aparato militar. Ya en 1890, 1900, en ese periodo habían cuarteles en distintas partes del país, pero estaban estructuralmente débiles. 1902 todavía parte de ese proceso democratizador, civilista, orientado a debilitar la institución militar, se da cuando se le quitan al escudo nacional los cañones que estaban en la base del escudo como un símbolo militar. Y el escudo militar se convierte desde esa época hasta hoy en un símbolo totalmente civilista, sin elementos militares en su estructura, en su contenido. De manera que ahí juega un papel. Y la letra del himno nacional, desarrollada en 1903 por José María Celedón Brenes, es una letra también civilista, ¿verdad? Donde incluso nada más se dice que el pueblo costarricense es un pueblo desarmado, en capacidad obviamente de transformar los instrumentos de trabajo en armas si fuera necesario para defender la soberanía nacional, la libertad y la independencia si ésta fuera amenazada. Lamentablemente en 1917 hubo un golpe de Estado en Costa Rica y ese golpe de Estado conduce a la dictadura de Tinoco, de Federico Tinoco Granados y su hermano Joaquín, y con ellos el ejército se fortalece, porque ahí sí hay un fortalecimiento de la institución militar, pero la dictadura, que dura solo 2 años, dichosamente, al caer, inmediatamente se toman las previsiones institucionales para volver a debilitar el ejército de una manera fuerte, y empieza un proceso otra vez de debilitamiento del ejército en armonía con las políticas sociales que estaban impulsándose en la década del 20 de salubridad pública, de fortalecimiento de la educación. Ya se había desarrollado también la Escuela Normal de Costa Rica, se habían impulsado la formación de maestros con mayor volumen, y los maestros salían a las comunidades rurales como apóstoles de la educación a enseñar con una gran mística y con un gran sacrificio a la población rural y urbana del país. Y en 1940 el ejército prácticamente era una institución débil y debilitada en el buen sentido de la palabra. Pocos militares en la estructura institucional, poca capacidad combativa desde el punto de vista de armamento y ese tipo de cosas, aunque no por ello dejábamos de tener armas modernas para su época.
1948, cuando se producen los sucesos que conducen a la guerra civil con motivo del desconocimiento de la elección de Otilio Ulate Blanco y por las razones históricas también de haber cuestionado el origen democrático institucional del gobierno de Teodoro Picado, quienes opositores a él señalaban que era un gobierno inconstitucional por haber resultado de un fraude electoral, venían preparándose militarmente para evitar que en el año 48 se produjera otro fraude electoral o una situación similar. La anulación de las elecciones por parte del Congreso que le dio el triunfo a Otilio Ulate justificó el levantamiento de José Figueres, que ya estaba preparándose con su propia fuerza militar desde 2 años antes en sus fincas, más una colaboración internacional de un grupo llamado Legión Caribe, que era de ciudadanos que de distintas partes de Centroamérica y del Caribe trataban de restablecer democracias allí donde había dictaduras, porque esa época fue una época de grandes dictaduras en esa zona. Y Figueres les había vendido la idea de que el gobierno de Picado era una dictadura que había que derrocarla, y derrocada la dictadura, desde aquí se podía avanzar en luchas militares contra las otras dictaduras de la región. La justificación de la anulidad de las elecciones le permitió a Figueres desarrollar su fuerza militar junto con la Legión Caribe, que después de un mes de combates entre marzo y abril de 1948 le dio el triunfo a José Figueres frente a un gobierno debilitado militarmente. Durante el periodo de la Junta de Gobierno, el ejército técnicamente nacional se había desaparecido, la fuerza política militar era la de Figueres, obviamente amparada a la estructura de la Junta de Gobierno como coordinadora y directora del aparato estatal, y en 1948, en octubre, la Junta de Gobierno resuelve abolir el ejército, proscribirlo, y eso se traduce un año después en la Asamblea Nacional Constituyente, en que también la Asamblea Nacional Constituyente, que estaba redactando la Constitución de 1949, establece en su artículo 12 la abolición del ejército como una institución permanente. Y el 1 de diciembre de 1948, el presidente Figueres había ya simbólicamente hecho un acto en el antiguo cuartel Bellavista, donde le dio un mazazo a una de las estructuras de la pared para simbolizar la abolición del ejército y entregarle el cuartel en ese momento a la Universidad de Costa Rica, que después se convirtió en el Museo Nacional de Costa Rica. Desde esa época abolimos el ejército en el país y amparamos nuestra política de seguridad internacional en los tratados internacionales que de una u otra manera pueden protegernos a nosotros. En el caso de 1948 en diciembre y en 1955 a principios de año, cuando hubo intentos de invadir Costa Rica por parte de costarricenses calderonistas contra el gobierno de Figueres, de la Junta de Gobierno y el primer gobierno constitucional de Figueres, se acudió al organismo del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca y a la OEA para detener esa invasión que tenía apoyo del gobierno de Somoza. 2 elementos adicionales simbolizaron ruptura con esa práctica pacifista costarricense que fueron 1965, cuando el gobierno de Francisco Orlich participa en la fuerza militar internacional impulsada por Estados Unidos, amparada por la OEA, contra el gobierno de Francisco Camaño en República Dominicana, cuando nosotros enviamos un contingente de policías como parte del cuerpo invasor. Y en el año 2003, cuando el gobierno del presidente Abel Pacheco se sumó a la declaratoria de guerra internacional contra Irak, dichosamente la Corte
y la Sala Constitucional de Costa Rica declararon que Costa Rica no podía participar en eventos de esta naturaleza por haber abolido el ejército. Desde entonces tenemos una política pacifista. En época del primer gobierno de Óscar Arias Sánchez se abolieron en 1986-90 los grados militares de la Fuerza Policial de Costa Rica y se establecieron los grados que no tenían carácter militar, llamado comisionado 1, comisionado 2, comisionado 3. En época de Rafael Ángel Calderón, en 1990, se volvieron a restablecer los grados militares. En el gobierno de Francisco Orlich se impulsó la constitución de una Academia Nacional de Policía que sigue funcionando hoy de manera importante y hoy ha sido hasta refortalecida con ayuda del gobierno de la República Popular China, y se ha construido una nueva academia policial en la zona de Guapiles, donde tiene características de entrenamiento y de formación de policías más allá de Costa Rica. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.